El objetivo de lo de las 3 semanas es para que ustedes tengan unos ejercicios para el proyecto. Pero antes de eso necesito que ustedes comprendan unos conceptos, ¿vale? Entonces, voy a marcar aquí varios conceptos, pero lo que quiero es que no se frustren, no digan, uy, esto no me lo voy a aprender, son muchas cosas extrañas, no entiendo esto, mejor vamos a codificar. Sí, entonces, ponga atención a los conceptos y vamos viendo un ejemplo de cada uno y no se cierren. Listo. Vamos a trabajar. Ustedes han visto esas máquinas que están en los moles, que son como de cocas y de frituras, cosas que están aquí. Uno ve las frituras y cosas aquí atrás, sí, que están aquí colgadas y todo eso. Entonces usted llega aquí y selecciona, por ejemplo, que quiere una coca. Entonces esto es la entrada de datos. Selecciona que quiere una coca de tantos mililitros o que quiere una fritura, algo. Y luego aquí hay un cosito que le tira a uno la coca, que esta es la salida. Ahí está. Sí, ¿han visto esas máquinas? Yo supongo que sí. Si no, busquen máquinas expendedoras, creo que así se llaman, en Google. Rapidito. Listo. Entonces nosotros vamos a poder crear estas máquinas o algo parecido. Básicamente la máquina es una analogía para que ustedes entiendan qué es una función. Van a entender hoy qué es una función por medio de la analogía de esta máquina. Una función lo que hace es, bueno, yo las clasifiqué aquí rápidamente en varios tipos. Hay funciones que no reciben nada, o sea, no tienen ni entrada de datos, ni tampoco tienen salida de datos, no tienen ningún tipo de entrada ni de salida. Esas son las funciones más sencillas de hacer. Luego, están las funciones que reciben entrada de datos, pero no devuelven ninguna salida. Tranquilos que ahorita vamos a entender esto y vamos a volver aquí para que ustedes lo vean. Luego, hay funciones que tienen salida pero no tienen entradas y hay funciones que tienen ambas, tanto salidas como entradas. Vamos a explicar bien qué es esto y cuáles son los pasos para crear una función. Ya nosotros conocemos funciones, en realidad esta función en la que ejecutamos el programa, donde está este código stdout welcome to the class, es una función. Entonces yo lo que voy a hacer es crear funciones aquí arriba y los vamos a ir utilizando hasta aquí abajo para que ustedes vayan viendo un ejemplo de qué es una función y de cómo funciona. Voy a poner aquí un return exist success. Excelente. Entonces, primero empecemos con el primer tipo de función que existe. El primer tipo de función que yo les dije que existía eran las funciones que no devolvían nada ni tampoco recibían nada. Es decir, no tienen ni entrada ni tampoco tienen salida. Esas funciones se declaran de esta manera. Void, voy a poner una función, por ejemplo, saludar. La entrada se pone con paréntesis y el cuerpo de la función es esto. Una función es simplemente un subprograma, otro programa que yo voy a construir. Esta función se llama saludar y vean que cuando no voy a devolver nada, si no hay retorno, uso void. Sí, este void implica que esta función no va a devolver nada. Recordaban que estas funciones de este ejemplo aquí, la analogía de esta máquina, me volvió una coquita, una fritura, algo que yo seleccionara aquí en la entrada. Bueno, lo que yo estoy diciendo cuando pongo void aquí es que esta máquina no va a devolver nada. En este caso yo le he puesto saludar, uno puede usar el nombre que uno quiera, pero para que quede más claro, pongámosle aquí máquina sin retorno que saluda. Listo. Entonces es una máquina que no retorna nada, no devuelve nada, pero tiene este void que está aquí y que lo que hace es saludar. Así que vamos a hacer un std aquí, cout, que diga hola mundo. Ahora, si yo quiero utilizar esta máquina, que lo único que va a hacer es saludar, no tiene ni retorno ni entrada, ni salida. Ni entrada. La entrada ahorita vamos a ver qué es, la vamos a ver por acá. Pero vean que si yo quiero utilizar esta máquina de saludar, máquina sin retorno saludar, utilizo el nombre en donde yo la quiero utilizar y le pongo los paréntesis, punto y coma. Y esto me va a permitir llamar a esta máquina sin retorno. Vean que si ahora yo corro este programa, me imprime hola mundo, porque eso es lo que está haciendo la máquina sin retorno que saluda, pero aquí le puedo poner cualquier nombre. Claro, obviamente ahora este nombre lo tengo que poner aquí. Para que quede más claro, cuando yo escribo esto aquí en el programa, yo lo que estoy diciendo es, ok, el programa empezó aquí. Voy a ponerlo de esta manera. Cout. El programa inicia acá. Luego, el programa va a llegar a esta línea, la línea 12, y va a decir, ok, están llamando a la función. Recuerden que esto se llama función. Saludar. Estamos llamando a la función saludar. Así que el programa lo que hace es saltar hacia acá. Luego de ahí se da cuenta que aquí hay una línea de código, la ejecuta, llega al final de la función y vuelve de nuevo a esta línea, la línea 13. Vean que
el programa terminó. Pues van a ver que va a decir el programa inicia, hola mundo, porque se va a saltar hasta acá y luego el programa terminó. Entonces básicamente cuando yo llamo una función lo que hago es saltar desde ese punto donde yo estoy, en este caso la línea 12, hasta el inicio de la función. Ahorita vamos a verlo con los otros tipos de funciones. El programa inicia acá, el programa hola mundo y el programa terminó. Ahora sí, vamos con los otros tipos de funciones. Este era el tipo de función que no devuelve nada y tampoco recibe nada. Vean que esta función simplemente, cuando yo le pongo este void, te estoy diciendo que no devuelve nada y tampoco yo le estoy pasando ningún dato. Vean que simplemente la estoy llamando. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, hacer una función que sí reciba datos? Ya no solo que me salude, sino que diga hola Alexander, por ejemplo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En estos paréntesis que están por aquí, yo le puedo pasar argumentos a esa función. Veanlo de la siguiente manera. Me voy a crear por aquí una variable de tipo string. Le voy a poner name. Le voy a poner que es Alexander. Punto y coma. Y lo que voy a hacer es que lo que yo quisiera más bien hacer es poder poner aquí el name y que esta función dijera hola Alexander. ¿Cómo puedo hacer yo para poner esto? Vean que me dice muy pocos argumentos o más bien muchos argumentos para llamar a la función. Y entonces lo que yo tengo que indicar aquí es que esta función va a recibir un string. En este caso es un string. Puedo directamente tomar esto aquí y ponerlo incluso aquí, tal cual. Estoy indicando el tipo de dato que va a recibir y el nombre que va a tener ese parámetro. Entonces, como aquí estoy recibiendo un nombre, ahora ejecuto el programa. Hola Alexander. Lo que tienen que notar, y aquí es bueno que hagan una pausa y se pongan a analizar un poco, es que la función no tiene retorno, pero sí que está recibiendo parámetros. Está recibiendo un parámetro, eso se le llama parámetro. Vean que en el ejemplo yo les decía que tiene entrada pero no tiene salida. Y es que justamente aquí no estamos devolviendo nada, o sea, no estamos devolviendo una coquita como en el ejemplo de la entrada esta que está aquí. Simplemente estamos mostrando el texto hola Alexander, porque le estoy pasando una variable Alexander. Aquí podría ser cualquier variable. Listo. Incluso podríamos estar imprimiendo un número, pero obviamente esto cambiaría, porque si yo le puse un número, incluso le puedo pasar este nombre así, en seco. Y el programa va a seguir funcionando. Porque yo le estoy diciendo que voy a recibir un string en los parámetros. No le estoy diciendo que tiene que ser por medio de una variable ni nada en particular. Solo páseme un string. Ahora, esto podría cambiar y pasarle, por ejemplo, un numérico, pero vean que aquí es donde viene la importancia de los tipos de datos. Si le paso un 1, vean lo que me dice. Que el constructor que existe no puede convertir de un entero a un std sharp. Lo que me está diciendo es, oye, tú me estás diciendo que voy a recibir un string aquí, pero me estás pasando un número. Entonces, yo quiero recibir un número, lo que tengo que hacer es decirle que voy a recibir un número. Y ya esto funcionaría. Hola 1. Muy bien, entonces ya exploramos un poco los tipos de datos aquí, los parámetros que podemos recibir. Ya vimos que cuando una función no devuelve nada utiliza void, pero ya hemos hablado bastante de devolver y no hemos probado qué es eso de devolver. Mira, voy a cambiar mi función y le voy a poner sumar. Y voy a decir que él recibe un A y que recibe un B. Vean que si yo utilizo comas puedo poner varios parámetros. Aquí ahora puedo poner dos parámetros, el 1 y el 2 por ejemplo. Y claro, tengo que ponerle el nuevo nombre de la función. Ahora, lo que yo quiero hacer en esta función es devolver la suma de esos dos elementos. Para poder devolver algo se utiliza el método, la palabra reservada llamada return. Y lo que voy a hacer es devolver, justamente aquí ya la ayuda del editor me dice, quiero devolver la suma de esos dos elementos, por ello la función se llama sumar. Voy a devolver la suma de A más B. Pero vean que ahora me está dando un error, me dice que el valor de retorno no coincide con el tipo que tiene la función. Vean que aquí yo había dicho que si no retorno nada, utilizo void, pero aquí estoy utilizando la palabra return, por tanto estoy retornando. Ya vamos a ver qué es esto de retornar. Vean que lo que me indica es que, claro, yo estoy retornando un número, pero aquí estoy diciendo que no voy a retornar nada. Entonces estoy mintiendo, necesito decirle que voy a retornar un número. Ahora, que ya yo hice esto, lo que necesito ahora es entender qué es lo que significa que retorne un valor. Voy a correr este programa y vean lo que va a pasar. Me dice, el programa inicia acá y el programa terminó acá. Es decir, esta función que está aquí parece que no tuvo ningún efecto. Pero eso es porque el retorno es literalmente devolver algo. De la misma manera en que estas máquinas que están aquí, voy a venirme por acá, pueden dar una salida.
De esa misma manera en que me devuelven una coquita, yo puedo devolver, por ejemplo, un valor. Puedo devolver la suma de estos dos. Vean que aquí yo lo que hago es recibir los dos números y luego devuelvo la suma de los dos con esta palabra clave de retornar. Y esta suma, como yo sé que es un número, podría perfectamente crearme una variable que se llame resultado. Ya yo sé que es un número y lo voy a guardar. Entonces lo que va a hacer este sumar es devolverme la suma de esos dos y esa suma la voy a guardar en esta variable resultado. Y ahora ya puedo mostrar el resultado. Resultado es 3. Listo. Podemos llamarla, por ejemplo, multiplicar. Voy a dejarle mult. Y voy a decirle que en vez de sumar, que multiplique. 2. Podemos llamarla res. Y decirle que en vez de multiplicar, que reste. ¿Sí? Entonces podemos crear distintos tipos de funciones para distintas necesidades. El retornar es eso, es simplemente un tipo que va a devolver. Y recuerden que es muy importante que este return que está aquí está enlazado con lo que está aquí al principio de la función. Si yo aquí pongo st de string, lo que le estoy diciendo es que esta función va a devolver un string, pero vean que aquí estoy devolviendo un número. Entonces él me da un error inmediatamente, me dice que no puede hacer esa transformación. Entonces yo necesito indicarle el tipo correcto. Si aquí digo que es un string, vamos a poner aquí saludo. Y voy a decir que recibe un nombre, por ejemplo. En este caso sería un string porque es un nombre. Name. Y voy a retornar el texto hola y le voy a concatenar. Recuerden que concatenar es pegarle a un texto otra cosa. Hola Alexander. Les estoy diciendo, voy a volver un string y devuelvo el string hola Alexander. Ahora, yo lo que quiero es guardar ese string aquí en una variable de tipo string. Le voy a poner saludo. Y voy a llamar a la función saludo porque aquí estaba poniendo res y le voy a pasar el nombre Alexander. Ahora, miren aquí result también, porque me está chocando el nombre con esto. Y este result lo voy a mostrar en pantalla. Entonces ven que lo que yo estoy indicando aquí en esta línea es llame a la función saludo que recibe un parámetro que se llama name. El parámetro no tiene que coincidir con una variable exterior. Un error común es que la gente cree que, por ejemplo, si yo le voy a pasar una variable, algo, tiene que tener el mismo nombre. Y ya que, por ejemplo, yo le puedo pasar aquí esta variable algo, aunque aquí dice name. Da completamente igual el nombre de la variable exterior. No tiene nada que ver con este nombre que está aquí. De hecho, cuando yo llamo una función, la función lo que va a hacer es tomar eso que yo le pasé por aquí y crear una copia. Fíjense, por ejemplo, que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crearme un numérico. Y voy a decir que es igual a 10. Luego voy a modificar esta función, le voy a poner de nombre cambiar, por ejemplo. Recuerden que el nombre es arbitrario, no tiene nada que ver. Y voy a recibir ese numérico. Y lo que voy a hacer es, no voy a devolver nada, así que voy a utilizar void. Recuerden que si tengo void no puedo utilizar el retorno. Así que lo que voy a hacer es cambiar a. Va a ser igual a 12. Vean que a era igual a 10 y ahora va a ser igual a 12. Voy a llamar a la función cambiar porque aquí le puse otro nombre y voy a ponerle a. Entonces ahora lo que voy a hacer es imprimir a. Aquí esto es un int. Bueno, de hecho esto no tiene ningún tipo de retorno. Como no tiene ningún tipo de retorno, no lo puedo guardar en una variable. Voy a usar a la función cambiar y le paso a. Lo que esperarían ustedes que suceda es que, como aquí dice que a es igual a 12, entonces cuando yo imprima a aquí, por ejemplo, que a sea 12 y no 10. Pero vean lo que sucede. Me imprime 10, es decir, la función no tuvo ningún efecto, esta función que está aquí. Si esto no lo entendieron, párense un momento y analícenlo. Recuerden que tienen un video, así que pueden devolverlo tantas veces como sea necesario, así que pueden analizarlo. El punto es que cuando yo llamo a la función cambiar y le paso a, lo que hace esto es crear una copia de aquí, es decir, ¿qué valor tiene A? Tiene un 10, entonces lo que hace es decir, ok, si tiene un 10, entonces esta A que está aquí va a ser igual a 10. Y los cambios que se realicen dentro de la función no van a afectar a la A que está fuera de la función. Ese es el concepto de scope y va a ser algo que yo les voy a explicar más adelante porque es un concepto que a veces cuesta entender y no quiero que tomen mucha información de golpe. Lo único que vean, lo único que quiero que vean es que al final de todo este tiempo hemos estado usando siempre una función, en este caso una función que devuelve un entero. Vean que este return exit success de hecho es un 0
y que se llama main. Es la función en la que ejecutamos el programa. Y ustedes pueden crear todas las funciones que ustedes quieran para cualquier funcionalidad. Por ejemplo, iniciemos inmediatamente con un ejemplo para el proyecto. Pongamos aquí una función que se llame menú. Y lo que va a hacer es, por ejemplo, ejecutar un menú. Vamos a utilizar un ciclo do while. Si ustedes no se acuerdan cómo funciona un ciclo do while, estudienlo. Es muy sencillo, es igual que un ciclo while, solo que siempre se ejecuta al menos una vez. Y voy a poner de condición una variable opt, por ejemplo, opt, que sea igual a 1, por ejemplo. Lo que voy a hacer es crearme esa variable opt por aquí arriba, in opt, para hacerme un menú. Y voy a hacer que esto igual a 1. Voy a preguntarle al usuario desde aquí si desea seguir usando el programa. Y luego voy a guardar eso en opt. Si el usuario me pone 1, entonces esto va a seguir ejecutándose una y otra vez. Pero si el usuario me pone un número distinto de 1, entonces va a salir. Voy a llamar a mi función menú por aquí. Y voy a ejecutar el programa. ¿Desea seguir usando el programa? Le pongo un 1, me vuelve a preguntar. 2, cualquier número. En este caso me puso un 12. Entonces decía que el programa solo se ejecutaba siempre y cuando hubiese un 1. Pero bueno, más bien pongamos que se ejecute siempre y cuando sea distinto de 0, por ejemplo. Para que hasta el usuario me ponga un 0, entonces se salga. Vamos a ejecutarlo. Make run. ¿Desea seguir usando el programa? Recuerden que siempre y cuando pongamos un número distinto de 0, entonces vamos a poder seguir usándolo. 2, 3, 4, lo que sea, cualquier número, pero si ponemos un 0, sale el programa. Entonces esto lo podríamos usar para poner opciones, por ejemplo. Ingresar 3 números, por ejemplo. Ingresar 3 números. Y vamos a poner que esta es la opción 1. Excelente, ahí está. Ingresar 3 números. Ahora, si esa opción, porque claro, aquí la estamos guardando, vamos a ver si esa opción es igual a 1, entonces lo que queremos es hacer lo que el usuario quiere hacer, que es ingresar 3 números. Creémonos A, B y C y guardémoslos en esas variables. Out. Ingrese los 3 números. Ahora voy a guardarlos en A, en B y en C. Y mostrémoselos al usuario. Listo. Entonces, si el usuario me ingresa un 1, entonces voy a preguntarle los 3 números y voy a mostrárselos por pantalla. Si no, simplemente va a seguir usando el programa. El 2, 3, el 4, el 5, el 6 y ahí va a continuar. Si quiero que me ingrese los 3 números, entonces lo que voy a hacer es justamente hacer eso, ingresarlo de los 3 números. Voy a darle 1, me pregunta por los 3 números, 1, 2 y 3. Me muestra 1, 2 y 3 y me sigue preguntando si quiero seguir usando el programa. Entonces vean que de esa manera tan sencilla puedo utilizar un menú, haciéndole alguna función aparte, e incluso pude haber escrito este código aquí, no hay ningún problema. Las funciones son mayormente para que ustedes puedan organizar el código, para que puedan organizarlo de mejor manera. El otro concepto que quiero que ustedes vean es el concepto de los headers, que me han estado preguntando bastante. El concepto de los headers es que yo pueda tener esta función en otro sitio y luego pueda traerla acá. Normalmente se van a crear en la carpeta que ustedes tienen en el Visual Studio, que se llama headers, creo que se llama así. Si no, luego me preguntan y yo les puedo decir. Me parece que se llama headers. Lo que va a hacer es crear un archivo y a ese archivo le voy a poner, por ejemplo, menú .hpp o .h, cualquiera de los dos es válido. Yo le suelo poner .hpp. Vamos a ingresar, vamos a poner aquí la palabra
Pratma once, eso es importante, esa instrucción es para evitar que choquen las cabeceras, luego les voy a explicar qué es esto, porque es un texto, un concepto un toque difícil de procesar. Y luego también por cada punto HPP vamos a crear un punto CPP, voy a crearme un menú punto CPP. Pero vean que este lo creé en la carpeta src, en el caso de ustedes sería la carpeta source, si no me equivoco. Entonces vean que por cada HPP tengo un CPP. Muy bien, entonces en el HPP lo que voy a guardar es la cabecera de la función o de la información que yo quiero guardar ahí. Vean que me voy a ir al HPP y voy a guardar solo la cabecera. ¿Qué es la cabecera? La cabecera es esto, solo hasta donde están los paréntesis. Y luego en el menú .cpp lo que yo tengo que hacer es traer justamente por medio de la instrucción include, tengo que traer ese menú.hpp. Menú.hpp. ¿Qué sucede? Que en mi caso, yo como estoy utilizando otro editor, aquí tengo que poner algo extra. En el caso de ustedes solo tienen que ponerlo así, menú.hpp, o el nombre que le hayan dado, ¿verdad? Porque no es definitivo. Lo que voy a hacer es que en mi caso yo sí tengo que hacer algo distinto. Y al salir voy a entrar a la carpeta include y de ese menú, si la carpeta include, traigo menú.hpp. Ustedes no tienen que escribir esto tan largo. Y aquí sí implementamos la función. Vean que en aquella parte que está por allá, aquí me está faltando algo muy importante y es que, claro, aquí utilizo cout, cin y eso está justamente en esta librería que se llama iostring. Así que necesito agregarlo siempre. Si agrego librerías, se agregan aquí en la cabecera del .hpp. Cabecera del .hpp y aquí lo voy a tener. Ahora, si yo quiero utilizar esta función menú aquí, vean que ya no la voy a tener acá, la voy a quitar. Si yo quiero utilizar menú, ahora me da un error porque, claro, no encuentra menú. ¿De dónde lo está sacando? Bueno, tengo que incluir el .hpp, el que tiene solo la cabecera. Recuerden que la cabecera es hasta donde está el punto y coma. En el .cpp lo que hago es importar el .hpp y construyo la función ya tal cual, completa. Y aquí lo que hago es incluir el .hpp. Recuerden que ustedes nada más ponen el nombre .hpp o .h, pero yo lo pongo así porque en el caso mío estoy utilizando otro entorno. Menú.hpp. Listo. Y ahora me va a poder reconocer la función menú. Incluso si yo le digo que me lleve ahí, vean que me está llevando la función menú. Y eso me va a permitir a mí trabajar con una función que está en otro sitio. Pongo un 0 y me sale el menú. Listo. En general, esto va a ser la parte teórica que ustedes necesitan o lo que necesitan dominar. Bueno, no teórico, pues práctico, pero va a ser la parte de conocimiento que ustedes necesitan dominar para ya enfrentarse un poco a los ejercicios que voy a poner en el siguiente video. Entonces, estudien esto, repásenlo, repítanlo tantas veces como sea necesario, pero no se cansen, por favor, practiquen.